Buenas noches, queridos amigos, nuevamente compartiendo la palabra de Dios desde este lugar. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante a propósito de la semana que se aproxima. Hoy vamos a hablar de un tema muy acorde a la semana que viene y que tal vez es importante que escuches nuevamente algo que has escuchado año con año y algo que te han comentado año con año. Pero es importante, amigo, amiga, que nuevamente hoy podamos compartir contigo esta palabra. Tú sabes que la semana que viene es lo que muchos conocen como la Semana Mayor o la Semana Santa, y que quizás viéndolo desde un punto de vista espiritual está un poquito distorsionado el motivo, un poquito distorsionado el enfoque, pero vamos a leer una porción de la Escritura, un pasaje bíblico acerca del Señor Jesucristo, cuando Él estaba a punto de empezar quizás la última semana de su vida aquí en la tierra, y que esto nos inspira para compartirte la palabra de Dios bajo el tema titulado Vísperas de un sacrificio voluntario. Es decir, vamos a hablarte de todo lo que, más bien vamos a hablarte de algunos aspectos, de algunas cosas que Jesucristo dijo un poquito antes de ir a Jerusalén, porque la historia empieza a hacerse un poquito más latente, un poquito más palpitante cuando Jesucristo llega a Jerusalén. A partir de ese momento que hace su entrada triunfal, que hace su arribo de manera triunfal, y empiezan a cumplirse la mayoría de profecías, empieza a cortarse entonces también el tiempo de la estancia de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y para no abundarnos más en esta introducción, vamos a hacer una lectura que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, del versículo 31 al 34. Te repito la cita bíblica: Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 31 al 34, y dice así la Escritura: Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Este pasaje, estos versículos cortos, resumen de manera previa, resumen de manera anticipada lo que Jesucristo iba a pasar. Todo lo que le venía a Jesús a partir de que Él entrara en Jerusalén. Todos conocen este acontecimiento como Domingo de Ramos o entrada triunfal, cuando Jesucristo es proclamado Rey de Israel. Y a partir de ese momento empiezan a suceder muchas cosas, una de las semanas más intensas en toda la actividad del Señor Jesucristo. Pero queremos compartirte, querido amigo, querida amiga, que toda esa semana que está por venir, y que pues nosotros, la mayoría de personas, la tomamos como una semana de asueto, como días de descanso, como días de vacaciones, y entonces nos damos cuenta del enfoque que ha tomado esa semana. Pero es importante que a la luz de la Escritura encontremos que fue toda una semana intensa en la vida del Señor Jesucristo. Fue toda una semana de intenso trabajo. Fue toda una semana de una latente actividad de parte del Maestro. Y pues si el Maestro, en todo el desarrollo de su profesión, en todo el desarrollo de su ministerio, se la pasó atendiendo causas sociales como la pobreza, como la enfermedad, pero también se la pasó perdonando pecados, se la pasó liberando a las personas de sus oprobios, liberando de sus enfermedades. Cuánto más en esta última semana, en donde se consuma y se corona ese plan tan maravilloso que Dios diseñó para ti, para mí, querido amigo, querida amiga, ese plan maravilloso para la salvación del hombre, y que a manera de resumen el Señor Jesucristo se los dice a sus 12 apóstoles un poco antes de que empiece esta semana crucial,
que el Señor Jesucristo ya tenía conocimiento, una semana bastante clave en el cumplimiento de la profecía, pero también una semana clave para que se cumpla el propósito de Dios para la salvación de tu alma, querido amigo, para la salvación de tu alma, querida amiga, para la salvación de todos los hombres. Estamos hablando entonces que el Señor Jesucristo está en la antesala de esa entrada triunfal. Una vez llegando él a Jerusalén y entrando a Jerusalén, empieza a correr su última semana sobre la tierra. Esa semana que no finaliza con la muerte en la cruz del Calvario, querido amigo, querida amiga, sino que el Señor Jesucristo les dice a sus apóstoles que al tercer día iba a resucitar. Entonces, en resumen, todo lo que la gente recuerda, todo lo que las personas recuerdan en la semana que estamos por iniciar, terminando la presente, todas aquellas cosas, el Señor Jesucristo en resumen se anticipa a sus discípulos y les dice, ¿verdad? Esto y esto va a pasar. Es decir, ellos están en la víspera, ellos están a punto de empezar también una semana crucial para ellos, también una semana crucial para los seguidores de Jesús, porque ven ellos, aún a lo mejor sin entender al 100% o sin entender nada quizás, ven cumplido pues una de las manifestaciones más grandes del amor de Dios, porque quiero decirte, amigo, amiga, que la Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es importante para nosotros compartirte este pasaje. Quizás la semana que viene pues no nos vas a poder escuchar, tal vez vas a estar ocupado, pero queremos invitarte de antemano que tú puedas aceptar la invitación a su vez de las personas que te conocen y que te aprecian y que seguramente te van a decir, quizás a través de un folleto, quizás a través de un tríptico, quizás a través de un volante sencillo, o tal vez en pleno uso de la palabra, solamente te van a invitar a un servicio cultural, a un servicio donde tú vas a escuchar la palabra de Dios. Queremos invitarte, querido amigo, de antemano, que no rechaces esa invitación, ese ofrecimiento, y que la semana que viene tú puedas escuchar la palabra de Dios. Te queremos invitar a que tú abras tu Biblia, que tú reflexiones sobre todas las cosas que Jesucristo hizo en la tierra estando presente en su última semana, y todo lo que Jesucristo dijo, todo lo que Jesucristo pronunció desde una cruz. El mismo que no tuvo ningún inconveniente en predicar en la montaña, el mismo que no tuvo ningún inconveniente en predicar en el desierto, el mismo que no tuvo ningún inconveniente en pedirle a Pedro la barca prestada para sentarse en la barca y predicar arriba de la barca, el mismo que no tuvo inconveniente en predicar en el templo, en los atrios, el mismo que no tuvo inconveniente en predicar en la sinagoga. ¿Qué crees, querido amigo, querida amiga? Tampoco tuvo ningún inconveniente en que pudiera decir una palabra de aliento, muchas exclamaciones de amor y de fe y de esperanza para todos nosotros desde una cruz clavado en un madero. Así que te invitamos que tú, no te queremos inducir a la religión, ni queremos hacer de ti una persona religiosa, pero te invitamos, querido amigo, que la semana que viene sea una semana de recogimiento para ti, que puedas reflexionar en todo lo que Dios nos ha dado, empezando por el regalo más grande, por el regalo más importante, que es a nuestro Señor Jesucristo. Hace unos meses hablábamos precisamente de pues el nacimiento de Jesucristo, y pues esta semana que viene, querido amigo, querida amiga, si Dios te da vida, si Dios nos da vida, en donde quiera quizás vas a encontrar literatura, vas a encontrar panfletos, vas a encontrar muchas cosas relacionadas a la muerte del Señor Jesucristo, y tal vez te van a mencionar una y otra vez cosas que tú no vas a entender, te van a decir que fue por ti, que fue por mí, que fue por la humanidad, y quizás tú no entiendas, y ahí es donde te invitamos a que tú hagas un alto en tu vida y puedas meditar y puedas reflexionar. Las personas que te conocen seguramente te invitarán a su casa a ver una película, a escuchar una predicación, seguramente te invitarán a algún templo a escuchar el famoso sermón de las 7 palabras. Yo te invito, querido amigo, que no te lo pierdas, no te la pierdas. Dios tiene un mensaje especial para ti, Dios tiene un mensaje maravilloso para tu vida, para tu familia, y estamos hablando de las vísperas. Hoy quizás tú estás a punto de salir de vacaciones, tal vez te van a dar la semana que viene y la otra.
Si eres profesor o trabajas en alguna dependencia de gobierno, seguramente te van a dar 2 semanas de vacaciones. Estás pensando en qué hacer, estás pensando en dónde invertir tu tiempo, tu dinero. Quizás no eres de los que salga de vacaciones, tal vez estás pensando en arreglar tus pendientes que tiene mucho tiempo que no haces caso, pero queremos invitarte que tú medites en el Señor. Pero volviendo al punto, volviendo al tema, este asunto básicamente se trata de eso, de que tú te prepares, ¿verdad? De que tú digas ya la semana que viene es como tú le llames, ¿verdad? Semana Mayor, Semana Santa, ya la semana que viene es la semana de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿qué planes tienes con Jesús? Cuando el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, les quiero leer nuevamente, Jesús toma a los 12 y les dice, vamos a ir a Jerusalén y se van a cumplir todas las profecías acerca de mí, pues voy a ser arrestado, voy a ser entregado, me van a azotar, me van a bofetear, dijo Jesucristo, me van a escupir, me van a dar muerte, pero al tercer día voy a resucitar. Así en resumen, en concreto, de eso se trata esa semana. Una semana que de ninguna manera, querido amigo, nos debería llevar a sentir lástima por Jesucristo. Una semana que de ninguna manera nos debería llevar a darnos golpe de pecho por la vida de Jesús. Más bien deberíamos darnos golpe de pecho por la vida que llevamos, a pesar de que Jesucristo está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Una semana que de ninguna manera nos llevará a sentir compasión por Cristo, como trata de hacerlo muchas personas. Una semana que de ninguna manera nos va a llevar a estar de luto. Es la semana más hermosa, más maravillosa, más gloriosa que podemos tener, la semana de la pasión de Cristo, porque quiero decirte que Él fue azotado, que Él fue escupido, que Él fue tratado como un ladrón. Aquella noche cuando lo agarraron al que les hizo tantos milagros, agarraron al que les hizo tantos favores, agarraron al que les multiplicó la comida. Tomaron prisionero al que sanó a la hija de Jairo, tomaron prisionero al que sanó al ciego Bartimeo, tomaron prisionero al que sanó a la mujer que estaba enferma de flujo, tomaron prisionero al que les hizo tantos favores, al que sanó a la hija de Jairo, tomaron prisionero al que abrió los ojos de los ciegos, tomaron prisionero al que hizo que el paralítico de Betesda, que llevaba 38 años ahí en esa condición, le dio el poder caminar. Lo tomaron prisionero y lo trataron como un criminal, lo trataron como un ladrón, y eso fue lo que el mismo Señor Jesucristo les hace ver. Han salido conmigo con palos, con espadas, con antorchas, como si fuera yo un criminal, han salido contra mí como un ladrón. Empieza el martirio para el Señor Jesucristo, pero este martirio, querido amigo, Él lo hace de manera voluntaria. Muchos se burlaban de Él, dice el Señor Jesucristo precisamente en su palabra: después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Tenemos 3 cosas especiales. La primera, será escarnecido, será afrentado, y será escupido. De ninguna manera deberíamos despertar en nosotros un odio hacia las personas que le hicieron esto al Hijo de Dios. Pero quiero decirte algo que quizás no te has puesto a pensar. Será escarnecido. ¿Te has dado cuenta? Esas películas son muy ilustrativas. La gran mayoría coinciden con el relato bíblico, las películas acerca de Jesús. Y son ilustrativas porque lo que el texto nos dice podemos imaginarlo en la mente, a un Jesús siendo escarnecido, a un Jesús siendo azotado y a un Jesús siendo escupido. Y ya los que se encargan de hacer las películas pues ilustran de manera real eso, lo ilustran, y ya te puedes dar una idea mejor. Resulta increíble que vemos esas escenas, las pocas oportunidades que hemos visto esas escenas, y podemos darnos cuenta pues que el Señor Jesucristo sufrió tantas cosas. La Biblia lo dice sin necesidad de ver escenas de películas. Y podemos también decir que quizás esas escenas se quedan muy cortas comparadas con todo el sacrificio, con todo el escarnio que tuvieron acerca de Jesús. Pero quizás tú puedas opinar y puedas decir: es que los que le hicieron eso a Jesús,
pues no tienen perdón de Dios. Tal vez tú puedas decir, la gente que hizo eso de alguien tan bueno, de alguien tan noble, de alguien que curó a los enfermos, de alguien que atendió a los pobres, a los necesitados, la gente que le hizo eso es porque de plano estaba mal, estaba perdida, no tenía escrúpulos, no tenía límites esa gente. Pero si hacemos un balance, cómo se encuentra hoy nuestra vida, querido amigo, si hacemos un balance, cómo se encuentra nuestra sociedad, cómo le siguen escarneciendo, cómo le siguen azotando, cómo le siguen escupiendo, cómo le siguen despreciando, cómo le siguen rechazando. Es importante entonces, es importante que tomemos nosotros de manera personal una determinación en cuanto al sacrificio de Cristo. Quiero ser insistente cuando digo que el sacrificio de Cristo no es para que sintamos lástima, no es para que nos pongamos a llorar de la lástima por cómo trataron a Jesús. No es para que en lo más profundo de nuestras emociones se despierte la compasión y la conmiseración al ver quizás una película, una obra de teatro o la misma representación vaga y banal, por cierto, de aquel sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo. No es, querido amigo, la semana que viene para sentir que debemos congraciarnos con Dios, porque a Dios no le hacemos ningún favor. Quiero decirte, hace un momento yo te dije que si te invitan a un servicio asistas, que si te invitan a escuchar la palabra de Dios, vayas, que si te invitan a que escuches el mensaje de salvación, te tomes el tiempo para ir, pero el favor no se lo estamos haciendo a Dios, estamos haciéndonos un bien a nuestra propia alma, estamos haciendo un bien para nuestra propia persona. Pero el Hijo del Hombre, así se hizo llamar también Jesucristo, va a ser entregado en manos de pecadores, dijo. Quiero decirte, querido amigo, quiero insistirte, fue por ti y fue por mí. Así que hoy que estamos en vísperas de un sacrificio voluntario, ¿por qué voluntario? Porque Jesucristo, quizás quitado de la pena, a reservas de aquella gran oración que hace en el huerto del Getsemaní, donde dice la palabra de Dios que dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Pero el Señor Jesucristo, de una manera extranormal, de una manera atípica, de una manera fuera de lo común, fuera de serie, de una manera extraordinaria, les dice a los 12, vamos a ir a Jerusalén y en Jerusalén me van a agarrar, me van a ultrajar, me van a escupir, me van a matar. Él ya lo sabía, él sabía dónde iba y no dio un paso atrás, porque estaba de por medio tu salvación y la mía, querido amigo, porque estaba en juego la salvación del mundo. Él no dio un paso atrás, él sabía a lo que iba. Por eso el sacrificio es y fue voluntario. Nadie lo obligó, nadie lo presionó. Vamos a seguir abordando este tema mientras compartimos contigo un video musical y ya volvemos, querido amigo, no te desconectes.
tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón. Y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó en la cruz, do murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir, mi camino su ejemplo marcó. Y por darme la vida, Él quiso morir, en su cruz mi pecado clavó. Mis pecados llevó en la cruz, no murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Mis pecados llevó en la cruz, no murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Pues ya estamos de regreso. Queremos hacer una recapitulación breve porque en el versículo, uno de los últimos versículos, habla de que los apóstoles no entendían lo que Jesús les decía. Pero quizás a ti te pase lo mismo. Tal vez a nosotros en un tiempo nos pasó lo mismo, no entendíamos. Quizás para ti te pase lo que nos pasó en un tiempo. Para nosotros la Semana Mayor o la Semana Santa era pues de ir a la presa, a la playa, al río, a visitar a la familia. Y no quiero decir que eso sea malo o que no sea bueno. Tal vez no comprendas de qué se trata, ¿verdad? Por eso es que yo te decía, si te invitan a algún servicio, ve. Normalmente las congregaciones cristianas hacen servicios durante toda la semana y abordan temas relacionados o alusivos a estos eventos, donde se habla de episodios tan maravillosos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, como uno de los que mencioné hace un momento, cuando Él cae de rodillas allá en el huerto del Getsemaní para pedirle a Dios por ti, por mí y por toda la humanidad. Cuando Él quizás en su naturaleza humana sintió tristeza, pero también pasando por episodios como la negación de Pedro, profetizada por Él mismo, la traición de Judas, la misma noche que lo arrestaron,
cuando lo llevan ante el consejo, cuando lo llevan ante el concilio, cuando lo llevan ante el gobernador Poncio Pilatos, cuando lo llevan ante una y otra autoridad, cuando por fin deciden sentenciarlo a muerte, y estaba reciente su entrada como rey a Jerusalén, y le colocan para burlarse de él una corona de espinas y un manto de escarlata, y le empiezan a golpear la cabeza y se empiezan a burlar de él y empiezan a tratarlo como rey de la manera más grotesca, irónica y sarcástica. A eso se refería. Él lo anunció con anticipación, estando en la víspera de ese sacrificio al cual él no rehuyó, de ese sacrificio del cual él no escapó. Él, aquella noche, querido amigo, cuando lo toman prisionero, uno de los que estaba con él, Pedro, saca su espada y quiere defenderlo. Pero Jesucristo dijo: a ver, Pedro, si yo quisiera escapar de esto, si yo quisiera, le pediría al Padre y Él me mandaría muchísimos ejércitos de ángeles para que me defiendan. Pero vengo aquí para cumplir la Escritura y para cumplir la voluntad del Padre. Cada episodio, querido amigo, cada evento de esa última semana, si de por sí la vida de nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo, es motivo de inspiración, de iluminación, si de por sí la vida del Señor Jesucristo está llena de historias de amor, de esperanza, de fe, está llena de historias de compasión, de bondad, de misericordia, si de por sí la vida de Jesucristo, desde que estuvo presente en aquellas bodas, cuando se les acabó el vino y Él ayudó para que las cosas se resolvieran de la mejor manera, si de por sí la vida del Señor Jesucristo fue toda ella de mucha compasión, de mucha misericordia, de mucho amor para la gente, imagínate la última semana de su vida aquí en la tierra, perdonando a los pecadores, hablando palabras de amor, diciendo que venía en el nombre de Dios, otorgando el perdón de los pecados, brindando la sanidad a los cuerpos enfermos, quitando todo tipo de dolencia, enseñando acerca del amor al prójimo, recibiendo bofetadas, recibiendo quizás escupitajos, recibiendo tantas cosas. Y si eso te he dicho que no nos debe llevar a sentir compasión o lástima por Él, ¿a qué nos debe llevar? A tener un reencuentro con Él. Hoy en día la gente le sigue escupiendo, hoy en día la gente le sigue rechazando, hoy en día la gente no sabe de qué se trata. Así que hoy estamos una semana antes de estos acontecimientos que de hecho los recordamos. En lo personal lo hacemos con mucha gratitud, lo hacemos muy agradecidos con el Padre por haber enviado a su Hijo, muy agradecidos con el Hijo por haber dejado su trono de gloria. Ya te hemos citado ese texto que dice que Él, refiriéndose al Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es tiempo de que te reconcilies con Dios. Es tiempo que le digas a Jesús: yo no sabía, yo no entendía. Es tiempo que le digas a Jesús: hasta hoy pude comprender que tú dejaste tu trono, que tú moriste en una cruz, que tú sí te podías bajar de la cruz. Tú sabes, amigo, amiga, que una de las condicionantes que le decían era: si de verdad eres hijo de Dios, bájate de la cruz, desciende de la cruz, sálvate. Y Él no hacía caso, y no hacía caso porque desde esa cruz miró tu necesidad. Desde esa cruz miró tu angustia, desde esa cruz miró el vacío que hay en tu corazón, desde esa cruz miró tu soledad, desde esa cruz miró todo lo que tú necesitas, desde esa cruz miró tu depresión, miró tu angustia. Él nos vio a ti y a mí desde esa cruz, y era la razón más fuerte, era la razón más grande, era la razón de peso por la cual Él no podía bajarse de la cruz. Te sabes la historia seguramente, te sabes quizás hasta las frases que Él exclamó.
¿Sabes por qué no podía bajar? No eran los clavos los que lo detenían, no eran los clavos los que lo ataban. Él podía bajar. Aquel malhechor, aquel ladrón le decía: si de veras eres hijo de Dios, baja de la cruz, sálvate y sálvanos a nosotros. Pero hubo uno que sí comprendió, que fue el malhechor de la derecha, y le pidió compasión y le pidió misericordia. Hoy la gente quizás no comprende estas cosas porque no se da un tiempo para escuchar la palabra de Dios, porque no se da un tiempo, querido amigo, querida amiga, para conocer. Tenemos todo lo que yo te hablo en la Santa Escritura, como a cambio de Jesucristo pidieron a un criminal, pero era necesario, querido amigo. Qué bueno que escogieron la liberación de Barrabás, porque tú sabes que tenían la costumbre de soltar un prisionero esa noche de la Pascua, y había dos, uno era Jesús y otro era Barrabás, y todo el pueblo pidió que soltaran a Barrabás y que Jesús fuera condenado a muerte. Él no había cometido ningún mal, él no había cometido ningún crimen, él no había cometido ningún delito, él no había cometido ningún pecado. El crimen, el delito, el mal, el pecado, lo hemos cometido tú y yo, y por eso Él subió a la cruz, y por eso Él, con toda su voluntad, de todo corazón, estas palabras que les dijo a sus apóstoles. Los apóstoles llevaban una vida de intensa actividad a la que quizás ya estaban acostumbrados. Iban, venían, subían, bajaban, veían sanar a los enfermos, veían alimentar a las multitudes, escuchaban la palabra de Dios de viva voz de Jesucristo, y tantas cosas que para ellos quizás no comprendían, no acertaban. Como decimos vulgarmente, no les caía el 20 que Jesucristo estaba yendo al matadero, estaba yendo a la muerte segura. Subir a Jerusalén era la muerte segura, pero la vida eterna para nosotros, querido amigo, querida amiga. Subir a Jerusalén era como ir a entregarse, era como ir a entregarse personalmente, y así lo hizo nuestro maravilloso Jesucristo. Así lo hizo nuestro maravilloso Jesús por ti y por mí, para redimir nuestras culpas. Si tú tienes problemas, si tú tienes situaciones difíciles, si tú tienes situaciones complicadas, si tú no le hallas el sabor a la vida, si tú no hallas paz en este mundo, si ya luchaste, si ya le intentaste de muchas formas para dejar el alcoholismo, para dejar las drogas, para dejar el adulterio, la infidelidad, no es que yo la justifique, pero si tú ya luchaste y no sabes cómo, quiero decirte que el sacrificio que Jesucristo hizo de manera voluntaria en la cruz del Calvario es suficiente, en primer lugar para perdonar tus pecados, y en segundo lugar para liberarte de la esclavitud del pecado. Estamos en vísperas de ese sacrificio. Hoy puedes aceptar a Cristo y todos los días lo puedes aceptar. Seguramente, si Dios te da vida, la semana que viene vas a escuchar la palabra de Dios en la radio, en la tele, en el templo, en la casa de tu vecino, donde quiera que te inviten. No desprecies el escuchar la palabra de Dios. Jesucristo tiene la salvación para tu alma. Jesucristo tiene la salvación para tu vida. Jesucristo puede cambiar tu vida, querido amigo. Muchas personas no lo reconocen, otras sí lo reconocen y saben que necesitan un cambio de vida, pero no le dan la oportunidad a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Así que hoy quiero invitarte a que te prepares, a que te dispongas. Si Dios te da vida, no rechaces la invitación que te hacen. Si alguien te dice: te invito al templo, a la fiesta espiritual, porque para nosotros es una fiesta, querido amigo, te repito que no estamos de luto, te repito que no es que nos hayan matado a nuestro Salvador, no es que nos hayan matado a nuestro Jesús. Él se entregó voluntariamente, Él fue voluntariamente a la cruz del Calvario y lo hizo por ti y por mí, para lavar nuestros pecados, para quitar nuestras culpas, y tengamos la capacidad, mediante su sacrificio, de ya no volver a cometerlos. Así que estamos en vísperas de eso. Tal vez, querido amigo, tú ya tengas tu maleta preparada porque te vas de vacaciones. Te felicito y de verdad deseo de corazón que Dios te bendiga, deseo de corazón que Dios te acompañe, que te la pases muy bien. Pero no te olvides del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por ti en la cruz del Calvario. Tienes los medios, adelante.
pero no te olvides que Jesucristo te ofrece plena salvación. Así que te pido que compartas este video, no te desconectes, no te desanimes. Si tú quizás también vas a tener tus vacaciones y no tienes a dónde ir, el mejor lugar es ir a escuchar la palabra de Dios, querido amigo, y conocer estas grandes verdades en donde te van a explicar de una manera muy elemental, de una manera muy simple, de qué trata la semana de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque se abordan todas estas cosas. Te repito, la semana intensa, una semana fuerte de actividades en el ministerio de Jesucristo, y que finalmente, de domingo a domingo, el domingo que se celebra o que recordamos la entrada triunfal a Jerusalén, cuando mucha gente lo aclamaba, cuando mucha gente tendía sus mantos, cortaba ramas en el camino y las tendía para que él pasara, cuando él monta aquel pollino, aquel asno pues que nadie había montado, y finalmente cuando él es crucificado y pronuncia las últimas frases de su vida, llenas de amor, llenas de gracia, llenas de perdón, llenas de misericordia, llenas de justicia, llenas de todo bien para la humanidad. Ni aún estando en la cruz del Calvario maldijo a los que lo crucificaron, a sus enemigos. Ni aún estando en la cruz del Calvario maldijo absolutamente a nadie, ni le reprochó a nadie, ni le trajo a memoria todo lo que había hecho por ellos, aún estando en la cruz del Calvario. Es una semana impresionante. Si conoces a alguien, quizás le puedas pedir que te explique. Si en algo podemos ayudarte, también podemos explicarte de qué se trata todo esto. Pero no es una semana de fiesta común, no es una semana de rutina, querido amigo. No es que semana con semana llámese la historia. Tal vez a ti ya te invitaron y ya te sabes las palabras y ya sabes todo lo que van a decir. No se trata de repetir una rutina, se trata de entender el mensaje de salvación, de aceptar a Cristo en tu corazón y que tu vida cambie para bien. Así que pues te invitamos a que te vayas preparando, te invitamos a que vayas pues aceptando esas invitaciones que te hacen, que seguramente te las harán. Antes de despedirnos, quiero leer algo que sucede muy a menudo, porque sucedió en ese tiempo y sucederá, pero ellos nada comprendieron de esas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Tal vez a ti te pase eso, tú no entiendes nada de lo que te estoy diciendo. Tal vez tú no entiendas nada de qué trata eso de la crucifixión, y cómo es que Jesús resucitó, y cómo es que Judas lo traicionó, y cómo es que Pedro lo negó, y cómo es que Judas lo vendió por 30 piezas de plata. A ver, no entiendo. A ver, que alguien me explique. Para eso es la invitación que te hago, querido amigo, de que tú escudriñes la Escritura y que tú puedas acudir a un lugar donde se predique la palabra de Dios, que seguramente te van a invitar, y que tú no endurezcas tu corazón, y que tú puedas acceder y que tú puedas ir. Y hoy estás a tiempo de prepararte, y si Dios te da vida, puedas escuchar el mensaje de amor. Pues de mi parte es todo. Solamente quería advertirte de esto, que la semana que viene van a haber muchas actividades en diferentes templos, en diferentes lugares, quizás a la vuelta de la esquina, quizás a 2 cuadras de tu casa. Quizás de repente veas que ponen una lona, que ponen muchas sillas y que ponen un letrero que diga solo Cristo salva o Jesús te ama. Quizás veas que por la calle andan repartiendo volantes, folletos, quizás veas a otros más invitándote. No te detengas, acércate. Jesucristo tiene un regalo maravilloso para ti. Jesucristo tiene un plan maravilloso, quiere salvar tu alma, quiere salvar tu vida. Esperamos que esta semana que viene te la pases muy bien en compañía de tu familia, pero sobre todo esperamos que te des un tiempo para escuchar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.